La voz del amado. Porque el Señor mismo con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Esta profecía del apóstol Pablo describe las fases previas del arrebatamiento de la verdadera iglesia de Cristo. El Espíritu Santo nos muestra que el esposo vendría a la tierra en forma espiritual, con 3 ministerios de su palabra antes de ese gran evento. 1. Con voz de aclamación. 2. Con voz de arcángel. 3. Con trompeta de Dios. La primera fase es la voz de aclamación. En el mensaje del tiempo del fin, anunciado por el 7º ángel de Apocalipsis 10:7, que dice así: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz de Primera Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 10:7 es también el clamor de medianoche de Mateo 25:6 y el llamamiento de Apocalipsis 3:18 al 20. Con la llegada de Cristo en la forma de su palabra revelada. La segunda fase es la voz de arcángel de Cristo en el ministerio apostólico de la iglesia verdadera, hoy en la tierra. Efesios 4, 11 y 12. Perfecciona el entendimiento de los santos con las doctrinas y enseñanzas de la Biblia, para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia que fue fundada el día de Pentecostés. Ahora, en el tiempo del fin, aquella iglesia original son las vírgenes prudentes que entienden correctamente la voz de aclamación. Arreglan sus lámparas y entran con el esposo en las bodas de Mateo 25:10. Y la tercera fase es la trompeta de Dios, que sonará a través de los 7 truenos de Apocalipsis 10, 3 y 4. Sus mensajes producirán la resurrección de los santos durmientes, la transformación física de los santos vivientes y la fe de rapto en todos ellos, para el encuentro físico, en un abrir y cerrar de ojos, con el Señor en el aire. Así será el arrebatamiento de su iglesia verdadera. Allí están las 3 fases de la trompeta de palabra hablada de Cristo antes del arrebatamiento. Él viene por su iglesia con 3 ministerios de revelación de su palabra,
para prepararla y transformarla para el arrebatamiento, el rapto. Después, cumplidos 7 años, vendrá con ella en su segunda venida física a la tierra. El arrebatamiento de los elegidos ya ha comenzado en forma espiritual. Es invisible para el mundo iglesias del ciego cristianismo tradicional. Los hijos de Dios miran 1 Tesalonicenses 4:16 y entienden lo que fue declarado por el Espíritu Santo. Que Cristo mismo viene y nos habla su palabra antes del arrebatamiento físico de su iglesia. Significa que el amado está preparando a su iglesia y que el arrebatamiento de ella es progresivo. No puede ser repentino, porque tiene que perfeccionarla en su palabra y transformarla a su imagen y en su esposa. La llegada de Cristo a mediados del siglo XX es para iniciar el arrebatamiento de manera espiritual. La gran mayoría de cristianos evangélicos, por ignorancia de la palabra de Dios o por incredulidad, no pueden reconocer la presencia del Hijo del Hombre hoy en la tierra. El rapto acontecerá antes de la gran tribulación, la cual tendrá lugar en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. 7 años exactos después de la traslación, la aparición física, epifanía en griego, de Jesucristo será visible por todas las naciones. Cuando el Hijo de David venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, con su esposa coronada como reina, a gobernar durante 1000 años en la tierra. Mateo 24, 29 y 30. Lucas 21, 27 y Apocalipsis 19, 11 al 16. La voz de aclamación. La voz de aclamación del Señor Jesucristo es trompeta de palabra revelada, anunciada por su profeta mensajero William Marion Branham en el siglo XX. Viendo otra vez la profecía en el Nuevo Testamento, dice así: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 17. El misterio de Dios, conforme a Efesios 3, versículos 4, 6 y 9, es un misterio triple. 1. Cristo tiene que ser formado en cada escogido. 2. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado con hijos de Dios transformados a su imagen.
3. Es la dispensación de su gracia a los gentiles. Durante el curso de los 2000 años que han transcurrido desde el día de Pentecostés. Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1, 26 al 28. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso por medio de la fe en Él. Efesios 3, 5 y 6, y 10 al 12. La voz de aclamación es el juicio de Dios al pecado y a los apóstatas del cristianismo en la edad de la Odisea. El mundo, iglesias protestantes y evangélicas, está sucio, con creencias y prácticas que ha heredado de la religión católica romana. El clamor de Mateo 25, 6 es un grito profético de reprensión y condenación a la religión del hombre. Pero la trompeta del juicio de Dios también predica el evangelio original de Hechos 2:38. Es la vía de escape que convierte a los elegidos al fundamento del cuerpo de Cristo. Nos restaura a la misma fe que tuvieron nuestros apóstoles de la primera edad de Éfeso. Las revelaciones de la unidad de Dios, del Evangelio de Pentecostés y de la fe apostólica que nos anunció el profeta mensajero de Apocalipsis 17, son el fundamento de la iglesia. Mateo 16, 16 al 18. En el capítulo 3, versículos 15 al 22 de Apocalipsis, la voz de Cristo declara su juicio a la tibieza, la suciedad y la apostasía del cristianismo de la Odisea. Él está afuera del sistema eclesiástico, esperando si algún creyente oye en su conciencia la voz de su espíritu y abre la puerta de su mente, estructurada por el sistema de religión humana. Cuando Cristo se revela en tu persona, su espíritu te libera de ti mismo y del espíritu religioso,
te limpia del paganismo trinitario que jamás recibió la iglesia temprana, y te libra de las plagas que maldicen al mundo. Reuniéndonos con Él, fuera de la dimensión babilónica de la Odisea, debemos vestirnos con el vestido de boda, que es el evangelio puro y verdadero del día de Pentecostés, que dice así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Liberación y limpieza. La voz de aclamación es revelación profética que libera y limpia a los hijos de Dios para que puedan renacer completamente. A este renacer no se puede llegar por medio del evangelio denominacional, que solo te habla de aceptar a Jesús para la salvación personal. No alcanza con aceptarlo solamente. Nacer de nuevo completamente es cuando el Cristo que se encarnó en Jesús surge y se manifiesta en tu corazón. Isaías 9:6. Al principio, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recién es la fecundación espiritual del hombre nuevo. No es el alumbramiento pleno. Para que esto suceda, tenemos que entregarnos a toda la verdad. El nuevo nacimiento completo. Leer Juan 3:5. Es una persona humana nueva, con la experiencia de Cristo en su corazón. Por medio del Evangelio original y del Espíritu Santo. Pero dentro del sistema religioso, el creyente fecundado por creer en Cristo solo es un gestante muy débil allí, porque su alimentación espiritual está mezclada con teología y esfuerzos humanos de justicia propia. Para los cristianos tradicionales, todo lo que es una mezcla no les parece de gravedad. Ellos dicen en forma sentimental: oh, no hay que juzgar, ni hay que ser tan estrictos. Eso es dramatizar las cosas y ser fanáticos. Son ciegos, sin revelación divina de la palabra, siguiendo a los guías ciegos en forma emocional, sin discernimiento espiritual. Pero los elegidos de Dios miran, por medio del Espíritu Santo, que el cristianismo moderno no es el reino de Dios, ni el verdadero cuerpo espiritual de Cristo. En su cuerpo no existe nada inmundo, ni abominable y mentiroso. Ver 1 Juan 4, 1 y 2 y Apocalipsis 21, 27.
Sé que estas palabras son duras de entender para muchos hermanos, pero más dura será la gran tribulación que sufrirán, porque al no santificarse y purificarse de todo lo falso, se perderán el arrebatamiento. Apocalipsis 7:14. Es muy tarde ya, y tenemos que oír toda la verdad de Dios. En humildad te digo, es el amado quien está aquí, hablando a sus santos vírgenes prudentes, la verdadera novia de Cristo. Por gracia para ti y para mí, estoy escudriñando y comunicando la voz del esposo, que ha venido a buscar y a salvar a sus ovejas de la oscuridad religiosa. El mensaje restaurador de los hijos de Dios hacia la fe original, la apostólica, nos ha sido entregado desde mediados del siglo XX. Elegido, es tu deber y el mío recibir de todo corazón y escudriñar esta restauración, porque vamos a responder a Dios. Siendo que es algo que está hecho por Cristo, tú y yo tenemos que entrar completamente en ello en forma urgente y arreglar nuestras lámparas. Con sueño, suciedad y debilidad, no se puede participar del banquete de la palabra y la boda del Cordero que Él está celebrando con las vírgenes prudentes en esta hora aquí en la tierra, siendo preparadas por el esposo mismo para su arrebatamiento. La voz de aclamación es para que, 1. Seas liberado y limpiado de la mentalidad de Babilonia. 2. Para recibir la revelación divina del fundamento en tu corazón. Y 3. Ser bautizado en el cuerpo glorificado de Cristo. Esto es, cuando Cristo viene a ti y te reúne con Él en el banquete de su palabra que perfecciona tu entendimiento y participas de la unión invisible de la boda del Cordero, transformándote en su esposa. Muchas iglesias piensan que son la novia de Cristo, pero no saben que la novia tiene que transformarse en la esposa del Cordero aquí, en la tierra, antes que en el cielo de Dios. No pueden saberlo, porque esta verdad es desechada por el sistema del mundo de iglesias evangélicas. Por eso es que tengo el deber de decírtelo. Y tú eres responsable de aceptarlo o rechazarlo. Otra vez te digo, en el amor de Cristo, esto de ser su esposa sucede aquí en la tierra, antes que en el cielo.
Miles de cristianos no han entendido correctamente la voz de aclamación. O lo que es peor aún, no la quieren recibir y prefieren lo que le dice su denominación, sin la revelación divina de Mateo 25 y otras profecías bíblicas. Los hijos de Dios están siendo restaurados a las verdades básicas originales de las Escrituras. Ellas son la unidad de Dios, el significado espiritual del Evangelio de Hechos 2:38 y qué es la fe apostólica. Entonces Cristo, el fundamento, es revelado en el corazón y se consuma el nuevo nacimiento completo del creyente. Cristo es el vestido hermoso de la esposa, que necesita la novia verdadera. Leer Isaías 52, 1 y 2. El Padre Eterno quiere ver este vestido en ti, si anhelas ser la esposa de su Hijo amado. Lee Mateo 22, 11 y 12 y Romanos 13, 14. Ser la esposa del Cordero significa que Él posee tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Esta palabra no es leche espiritual para niños, ni solamente el plan de salvación del alma. Es el gran propósito de nuestro Padre Celestial. Romanos 8, 28. Tú puedes ser la novia de Cristo si te has convertido al plan de salvación divina del alma, creyendo en el sacrificio y en la resurrección de Jesús. Con ello estás parado frente a la cruz del Calvario. Pero ser la esposa del Cordero es ser uno con su sangre y con su muerte en la cruz y en el sepulcro. Gálatas 2:20. Su descenso. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4:16. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10:1. Hijos de Dios, abrid vuestros ojos y ved que el descenso espiritual del Señor es con 3 ministerios específicos de revelación divina de su palabra antes del arrebatamiento. 1. La voz de aclamación para despertarnos, liberarnos y limpiarnos de la embriaguez religiosa provocada desde hace cientos de años por el sistema eclesiástico heredado del romanismo babilónico en todas las iglesias evangélicas. Ver Apocalipsis 17:5. Son las hijas
de la madre ramera, misterio Babilonia. 2. La voz de arcángel para perfeccionarnos con su palabra de enseñanza. 3. La cercana trompeta de Dios que resucitará a los santos que durmieron, transformará físicamente a los que estén vivos y nos dará a todos juntos la fe de rapto para el arrebatamiento. Cuando Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1:29, él fue enviado para anunciar con voz de aclamación el mensaje que preparó a los elegidos para recibir la primera venida de Cristo, quien habría de llegar a la escena como el Señor y el ángel del pacto. Isaías 43 y Malaquías 3:1. El profeta clamó en el desierto y llamó a los hijos de Dios para justificarlos. La palabra de arrepentimiento y el bautismo en el Jordán los limpió de sus pecados y los liberó de la apostasía del judaísmo. Así los sacó de allí y les presentó a Jesucristo como el autor y fundamento de su eterna salvación. En el final de la edad de la Odisea, la misma voz de aclamación de Juan el Bautista, con el espíritu y poder de Elías, enviado a los judíos, es el clamor de medianoche a los gentiles. Mateo 25:6. Fue anunciado por el séptimo ángel de Apocalipsis 17. El profeta William Marion Branham. Su misión fue traer el mensaje precursor de la segunda venida de Cristo y presentar al esposo en forma espiritual como el Señor y el ángel del pacto en la palabra revelada que recibió de lo alto. La voz de aclamación te está llamando, elegido de Dios, a que salgas de tus ideas personales, de tu justicia propia y de tu óptica religiosa producida por la teología del hombre, para que recibas el Espíritu Santo de sabiduría y revelación de toda la palabra que formará a Cristo en tu persona. Desde mediados del siglo XX, la voz de aclamación de Cristo ha sido anunciada a todos los creyentes. Está llamando un pueblo para su nombre de entre las iglesias gentiles. A través del Evangelio de Pentecostés, el Espíritu Santo lo bautiza en su obra expiatoria y redentora. La conversión a la sangre, a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Jesús es la fusión del creyente con el cuerpo glorificado de Cristo. Es también el injerto del olivo silvestre. Gentiles escogidos en el olivo natural del verdadero Israel. Judíos escogidos,
Romanos 11:24. Como Dios le prometió a Abraham y lo anunció a sus profetas del Antiguo Testamento. Todos los judíos y los gentiles, plenamente renacidos, son reino de Dios y sacerdocio santo, el verdadero Israel espiritual, por medio del sacrificio de Cristo. Ver 1 Pedro 2:9. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 11 al 22. Elegidos de Dios, os ruego reconocer y tomar de todo corazón la voz de aclamación del séptimo ángel de Apocalipsis 17, enviado a la séptima edad de la iglesia en la Odisea. Es el ministerio del profeta mensajero William Merriam Branham, con el espíritu y poder de Elías, para volver a los hijos de Dios a la fe original apostólica de la Biblia. Malaquías 4, 5 y 6 y Judas 1, 3. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová
grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Esta parte del versículo se cumplió en los días de Juan el Bautista. Y el corazón de los hijos hacia los padres, esta parte se viene cumpliendo desde mediados del siglo XX hasta hoy. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4, 5 y 6. La voz de arcángel. Después que los llamados fuera del cristianismo tradicional son restaurados por la voz de aclamación, grito, clamor, al fundamento de la unidad de Dios, del Evangelio de Hechos 2:38 y de la doctrina apostólica original, entonces son perfeccionados en el entendimiento de la palabra por la enseñanza de la voz de arcángel. Voz de arcángel significa el verdadero ministerio apostólico de Cristo. Él es la cabeza de los ministros de su iglesia. Hay un solo evangelio y un solo cuerpo de Cristo en la tierra. Y su voz de arcángel hoy nos está hablando a los miembros del cuerpo a través de sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros de Efesios 4:11. Es el ministerio quíntuple bíblico que nunca se ha ido, porque Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quienes dicen lo contrario anuncian un mensaje falso, porque no creen en el apostolado y sacerdocio de Cristo en su ascensión, como está escrito en Hebreos 3:1 y 9, 11 y 12. La voz de aclamación nos anuncia la llegada espiritual del esposo y el fundamento en las verdades básicas que nos ha traído. Pero es el ministerio apostólico quíntuple verdadero quien, con voz de arcángel, implanta el Espíritu de Cristo en el corazón. Luego, nos perfecciona, afirma, fortalece y establece en él. Nuevamente os digo, las vírgenes prudentes creen en la voz de aclamación. Arreglan sus lámparas con la palabra revelada y corrigen sus vidas. El esposo es atraído por sus almas consagradas a su palabra. Las reúne con él y les imparte con su voz de arcángel. 1. La perfección del entendimiento con palabra de enseñanza. 2. El espíritu vivificante de su amor sacrificial que las transforma en su esposa.
se cumple Mateo 25:10 en las vírgenes prudentes que se preparan con la revelación profética del clamor y entran con el esposo en las bodas del Cordero a recibir su voz de arcángel. Los ministros de Cristo. La voz de arcángel es la mente de Cristo hablando en los varones del quíntuple ministerio a la iglesia verdadera que ha salido de la oscuridad religiosa. En ella, la conciencia de Cristo son los apóstoles. La imaginación de Cristo son los profetas. La memoria de Cristo son los evangelistas. El afecto de Cristo son los pastores. Y el razonamiento de Cristo son los maestros. Los miembros del cuerpo oyen su voz. Ellos reconocen que el apóstol, predicador y maestro es Cristo en sus verdaderos ministros, perfeccionando sus entendimientos de la palabra y transformando sus espíritus con su carácter. Cristo Jesús es el arcángel ministro del cuerpo de Cristo, encarnado en sus ministros. Las obras que nos inspira son las vestiduras blancas de su justicia. Él es el refugio, la protección y la defensa de su elegida. Los impíos y rebeldes como Coré, Datán y Abiram de los días de Moisés en el desierto, figura de los falsos apóstoles, profetas y maestros actuales, perecieron porque no tenían parte en el plan de Dios. Un día de estos, nuestro Señor y ángel del pacto hará sonar la trompeta final. Y sólo podrán comprender su sonido los creyentes que entienden y se sujetan hoy a su voz de arcángel. Estos creyentes son los santos que tienen el Espíritu de Cristo y la revelación de su palabra. En este momento, el Todopoderoso nos está revelando el Espíritu de Cristo. Es el cumplimiento de lo que Juan vivió en Apocalipsis 10:8 al 11, cuando el ángel fuerte le ordenó comer el libro de su mano. El libro es la voz de arcángel de Cristo. Y la mano que lo trae es su ministerio apostólico. Queda claro que en esta hora todo mensaje y obra que no provenga del libro abierto en la mano del ángel fuerte no es la voz del amado para el rapto. Porque el ángel es Cristo mismo. Estad alertas, porque hay muchas voces de hombres y falsos ministerios inspirados con el ego carnal religioso de la ley del pecado. Romanos 7, 14 y 23. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, 6 al 10. La palabra anatema significa maldito o maldición. Se nos puede ocurrir que Pablo era un juez dramático, exagerado y fanático, maldiciendo a la gente según el pensamiento ciego, tibio y emocional de la cristiandad laodiceana de hoy. El mensaje de Juan por algún tiempo en Éfeso, después de la visión en Patmos y cuando salió de su exilio, fue el libro del ángel fuerte. Allí vemos proféticamente que el ángel sería Cristo viniendo como el esposo a consumar hoy la boda del Cordero con sus santos novia. Lo está haciendo a través de la revelación del libro de la vida a los creyentes que han salido de la iglesia tibia de la edad de la Odisea. El apóstol Juan prefiguró a la esposa del Cordero, profetizando con la voz de arcángel y ministrando el alimento del creyente águila espiritual. Esta clase de creyente puede decir: mi alma espíritu ha resucitado y ascendido con Cristo, y mi cuerpo es uno con su muerte de cruz, para salvarme a mí mismo y también a otros, si me creyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Amados hermanos, la voz de arcángel de Cristo nos modela a su imagen y desarrolla su carácter en nuestro hombre interior. Juan 14:21. Él es la gloria eterna de tu alma y de mi alma. La trompeta de Dios. La trompeta de Dios de 1 Tesalonicenses 4:16 es la voz final del Señor Jesucristo a su esposa gentil, que sonará en el ministerio de los 7 truenos. Ellos serán 7 hombres ungidos y colocados estratégicamente en la tierra. Aparecerán para pronunciar revelaciones de Dios
que sólo entenderá la novia esposa. Ella tendrá un reavivamiento por el poder de la palabra de Dios de la última trompeta. Es durante un corto periodo de tiempo que los miembros del cuerpo de Cristo recibirán su fe de rapto. Tendrán un cambio en el cuerpo. Van a recibir la sanidad total y estarán físicamente completos antes de que la traslación tenga lugar. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá delante de la unción. Isaías 10:27. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 10, 3 y 4. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 51 al 54. Conclusión. La esposa será transformada y vestida con el lino fino, limpio y blanco del cuerpo glorioso de Cristo. 2 Corintios 5, 1 al 3. Y Filipenses 3:21. Para dar testimonio de su justicia a su esposo. Y él la llevará a la casa del Padre para que reciba su recompensa. Romanos 14, 10 al 22. 1 Corintios 3, 8 al 14 y 2 Corintios 5, 10. Con una corona de vida sobre su cabeza, ella se sentará como una esposa y reina junto a su esposo y rey, el Cordero de Dios, a la cabecera de la gran mesa de la cena final del matrimonio, en la presencia de los santos ángeles. Las bodas del Cordero culminarán en ese gran evento. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan
10:4. Amén.